Es para que se vea. Sí, toca. Esa debería ser la intro. Toca. Eo. 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 Ah, la. Ah, no. Eo. 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 All right. La mierda al imitador que le puse. Mira, Eso se escucha. Vamos a dejar eso. No sé. ya normal Bueno, lo grabamos y bueno, algo hola. después lo cortamos. Sí, eso se va a escuchar una ceba. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito llamado La Gruta. Sí, el de todos y todes. Y Hoy todas. vamos a hablar de un tema todo segoviano. No, pues no segoviano, pero es que en estos días, hace unas semanas, me vi un documental que de hecho el documental está basado en una exposición fotográfica. Y tanto el documental como la exposición se llaman El Testigo. Y básicamente la exposición, el documental es como un resumen chiquito de la exposición. Y la exposición fotográfica es de un man que ha fotografiado casi que toda la guerra colombiana durante los últimos 25, 30 años más o menos, como desde los 90. Creo que he escuchado algo de eso. El documental, o sea, la exposición es muy fuerte, parce. O sea, yo la fui a ver hace como 2 años por un trabajo de la universidad. Y cuando salí, parce, es una mierda. O sea, es una puta mierda. Y además, unos días después de ver el documental y como recordar como todo lo que me generó la exposición. Sí. Y pues el documental también porque muestran a la gente y los entrevistan. Fui al Mambo y en el Mambo hay una exposición. Una de las exposiciones que tienen es de una chilena que documentó toda la violencia de todo lo que ocurrió en Chile hace 2 años. Con todo, o sea, sí vieron, ¿no? No, de las Que protestas, cuando ¿no? cambiaron la Sí. constitución. Sí. Y pues porque hubo mucha gente a la que le quitaron ojos. Y la vieja lo relacionó con las protestas, con todo lo que estaba pasando acá en Colombia también desde el 2019 más o menos. Pues desde Duque, básicamente. Y que igual eso se extiende a todo el periodo de violencia que llevamos viviendo en Colombia. Y Sí. entonces, o sea, como que en estos días he estado re mal viajado pensando en eso. O sea, pensando como en la violencia y en nosotros como... O sea, como somos una sociedad violenta, no solo los colombianos, sino en general en Latinoamérica, me parece una gonorrea. Y, o sea, y además también algo que me dejó pensando resto es que en el documental iban y a la gente, o sea, en el documental lo que hacen básicamente era que él mantiene como unas fotos como las más conocidas, pues. Y el man iba a hablar con la gente de esas fotos más conocidas y y como que hablaban respecto a lo que ocurrió y como que, sí, un poco a la violencia y todo eso. Y el man les preguntaba cómo ustedes creen en la paz y mucha de esa gente decía no, o sea, la paz es una utopía, o sea, eso es pura mierda. Todo lo que pasó con las FARC, eso es pura mierda. La paz no existe, o sea, la paz aquí realmente no va a ocurrir y yo nunca voy a perdonar. O sea, así como había gente que decía sí, yo ya lo perdoné, yo ya lo superé, había otros que decían no, yo no perdono. No soy capaz de perdonar todo lo que Ajá. me hicieron. Entonces yo también me puse a pensar como, parce, yo creo en la paz de este país y yo dije, no, yo creo que, parce, la paz, o sea, realmente para mí la paz en Colombia es severa utopía. Y después me choqué con la exposición esa en el Mambo. Fue como, parce, qué gonorrea. Entonces quiero vivir esto como eso. Lo primero, como que hablemos un poco de ustedes qué piensan de eso, de que seamos una sociedad tan violenta y no solo, no, o sea, no solo tan violenta en el hecho de que hay paramilitares que terminan jugando fútbol con la cabeza de campesinos, que eso es una mierda, Sí, obviamente. sino también en el hecho de, parce, del día a día, de que somos re intolerantes y la violencia es como De nuestra que en el primera... tráfico se baja alguien con una cruceta que Ajá, sale otro man. exactamente eso. Sí. Eso es lo primero de lo que quiero hablar y después quiero hacerles otra pregunta, pero eso ya como más o menos hacia la mitad del podcast. Creo que ya quedó bien orientado el Sí, asunto. creo que nos fue una abrebocas Ah, bastante... sí, porque para todos yo no les Sí. quise, o sea, yo ya tenía pensado este tema desde hace, lo que les digo, como 2 semanas más o menos, pero y ellos estaban como, parce, y nos dice, y yo no. Entonces espero. O sea, nosotros nos enteramos hace ya, o sea, lo que lleva el podcast. Sí. Sí, pero entonces, ¿qué pensamos sobre...? No Sí, sé, o sea, yo siento creo que... que comencemos por Sí, digamos, sí, José, creemos- ¿usted cree que, o sea, usted cree en la paz? O sea, En realmente en Colombia. Uy, no sé. Pues yo creo que es algo que también les he dicho varias veces y es que yo siento que hay un lío re grande en general con el hecho de la humanidad. Porque o sea, yo, de hecho ayer me vi un documental que le estaba hablando de Serpideso sobre un caso re extraño de una vieja
Y de hecho, el caso ni siquiera es un caso de violencia porque termina como desapareciéndose y al final todo como que es peo de la vieja porque no se había tomado unas medicinas y eso, o al menos es lo que parece. Ujú. Pero en lo que hablan de eso, hablan de un montón de vainas que pasan alrededor del caso. Y la gente está muy loca, parece. O sea, hablan de una época en la que en un hotel eh, se hospedaba un man que era un asesino en serie y que si usted subía más allá del sexto piso o salía violado o lo robaban o lo botaban por la Ush, ventana parce, qué denso. o lo mataban o lo secuestraban y lo dejaban ahí, mostraban fotos de habitaciones llenas de sangre y decían como esta habitación ni siquiera estaba aquí ni siquiera se estaba hospedando nadie, pero Apareció así. sí, ¿Dónde? ¿Acá en Colombia? no, en Los Ángeles. Qué gonorrea. Y no sé, para eso en general. Y también todo el hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, también todo lo que ha pasado con las matanzas. O sea, realmente no creo que el problema de la paz sea algo como que se localice en Latinoamérica o en países del tercer mundo, sino creo que Sí, es algo obvio. que se generaliza al tema de humanidad. Sí, yo estoy de Porque acuerdo. yo creo que las sociedades como están construidas, se, como se desarrollan, Ujú. o sea, de por sí ya tienen ese tipo de problemas como eh, innatos en sí mismas, por decirlo de alguna manera. Sí, es que los humanos somos muy El problema, violentos por el naturaleza. problema de la violencia, el problema de la falta de, em, no sé, como de satisfacción, que es algo que también hemos hablado nosotros cuatro, de que usted, o sea, una persona es muy difícil que llegue a un punto de su vida en el que dice, yo ya tengo todo lo que necesito. Sí, Y ese tipo de cosas terminan generando, o al menos yo creo que terminan generando comportamientos que son mucho más densos. El exceso de consumismo y el o sea, la exageración que lleva en el impacto climático y muchos más contextos son, desde mi punto de vista, simplemente es, pues parece falta de satisfacción, por decirlo así. Porque usted llega a un punto en el que simplemente no para. Entonces usted sigue comprando más mierdas y comprando más mierdas y diciendo, no, es que ya tengo eso, entonces ahora necesito esta cosa y ahora necesito esta cosa. Y en general yo siento que hay muchos problemas, pues, de sociales que se generan a partir de eso, a partir de que una persona no pueda llegar a un tope, no pueda llegar a un punto en el que dice, aquí ya fue. sí, como que ya para mí es suficiente. Sí, Yo apoyo mucho la idea de José y yo pienso que hay dos factores muy importantes. Yo pienso que hay dos cosas que influyen mucho a la hora de que como que un país cívicamente como esa cultura social de la que tienen las personas hacia las demás personas en sí, que tiene que ver con la convivencia y eso, o sea, hay dos factores ahí que juegan mucho y que se interconectan de una manera muy importante y que son, pienso yo, que la educación y el dinero. Porque pues es que es una vaina muy utópica el hecho de decir que ojalá viviéramos en una sociedad que no se rige por la cantidad de dinero que tiene uno. Pero es así, o sea, es así, el dinero es lo que mueve a las personas y el dinero es lo que, lo que mueve todo, o sea, todo, absolutamente todo, en las cosas que uno ve, en la educación, en todo, todo se mueve a partir del dinero. Y estamos en un país que desde hace ya rato quiere acabar con la educación pública y eso habla mucho de qué tipo de personas somos. Entonces, ¿cómo se interconecta la educación ahí con eso? No hablo de educación superior o de la imagen mental que uno tiene de de universidad o de academia. colegio. No, caso. O sea, yo estoy hablando de la educación de qué es lo que uno ve de las personas al salir a la calle, qué es lo que uno está acostumbrado a ver, Sí, qué es educación lo que como crecimiento personal. exacto, crecimiento personal en función de uno ser un ciudadano. Como educación, No, porque sí. igual Eso, puede ser en cualquier aspecto, porque igual un aspecto social. no, porque la educación como conocimiento también es desarrollo personal. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, em, yo pienso que ese tipo de educación, esa vaina que a uno como que le enseñan y esas cosas, para que uno no siga jugando el mismo juego que llevamos jugando
desde hace rato de esa insatisfacción, de uno querer cada vez más y más y más dinero. Primero uno tiene que establecer desde una edad como muy joven y tener ese ejemplo y ver y vivir en un espacio en donde el dinero es algo importante, pero no es lo más importante. Y eso se crea desde que lo más importante es que si hay una persona cercana que necesita un favor y no sé, desde, por ejemplo, mi papá me contaba hoy, yo hice un negocio con un amigo sobre un reloj, con un tipo que conocí y me dio un reloj súper costoso me dijo como, yo le doy 50,000 pesos. Tengo 50,000 pesos, hermano. Me dijo, deme lo que no tengo con qué comer, hermano. O sea, no tengo trabajo, tengo una novia y no tenemos con qué almorzar. Y pues es desde ese tipo de cosas son las cosas que uno lo conmueve, ¿no? Es el hecho de, no sé, de uno ir a ver cómo maltratan a un pelado de 15, 14 años diciéndole que tiene que prestar el servicio militar y el pelado que no sabe leer, con un papel de ley de víctimas que totalmente vigente, pero que porque el militar le dijo que está vencido, él se lo cree y no sabe cómo argumentar contra eso. Esas son las personas que crecen dándose cuenta de cómo funciona el mundo mucho más adelante y el poder es lo que rige eso. Entonces, pues no sé, yo me he encontrado con personas en mi círculo social, que ustedes 4 saben quiénes son, que me han dicho que el país funciona como una empresa. Y eso lo hemos hablado mucho con José. Que el país funciona como una empresa. Y José aquí es una persona que suele darle a uno una perspectiva muy distinta de las cosas. Y José me dice, eso es re falso. En una empresa manda el jefe. Ese tipo de personas me dicen, el país funciona como una empresa y por eso la derecha le funciona. Políticamente la derecha da números y funciona. Porque estamos en un sistema capitalista y yo no sé qué. Y la derecha da números, la izquierda no da nada. Ningún régimen de izquierda en ningún país a nivel mundial ha funcionado la derecha así. Y el país es una empresa. Es como, perro, no. Y palabras de José, el país no es una empresa porque una empresa manda al jefe. Y cuando alguien deja de funcionar y ya no lo quieren tener ahí, lo echan. En un país se supone que bajo una democracia manda la gente. Y no solamente eso, sino pues también es el hecho de que en una empresa, si usted, pues lo que decía Antonio, si a usted alguien no le funciona, alguien no está rindiendo de la manera que usted espera, pues eso es justificación para que usted pueda pues despedirlo porque no está cumpliendo con las labores que se necesita. En un país no. Usted en un país tiene que también responder por las personas que tienen desempleo, tiene que responder por las personas que igual hay muchos casos de gente que simplemente, que también creo que es un problema redenso, de gente que se acostumbra a vivir de subsidios o gente que se acostumbra a vivir. Eso también parte de la a educación. las costillas de la demás gente. Sí, y eso también es redenso. Pero yo siento que ahí nos estamos desviando un poco porque estamos hablando un poco más es que la educación del tema de utopías. Es que yo no he terminado la idea. No nos hemos ido tanto por la violencia. Es que yo no he terminado la idea. Entonces, o sea, después de yo ver todo este tipo de vainas y de como de pensar esa relación entre el dinero y estas cosas, estas personas que me dicen a mí que el país funciona como una empresa, son gente que vive en función del dinero. Que viven y trabajan y viven su día a día en función del dinero. Y me preguntan a mí, ¿usted usted se rebajaría su propio sueldo para que una persona pudiera comer? Y yo le digo, claro que sí. O sea, si yo tengo un sueldo que sé que puedo vivir con menos y hay una persona que no puede comer y necesita, yo digo, obvio, claro que sí. O sea, es la dignidad humana de las personas. ¿Cómo voy a vulnerar eso? Y ellos me dicen que no, como no, pero es que yo tengo una universidad que pagar, tengo que, no, mis empresas, los impuestos del carro, de las cosas así, es como, pana, ¿a dónde estamos yendo? Y le dicen uno, pero es que eso es imposible que en un país donde esté el dinero no haya, todos tengamos igual cantidad, porque es que si no, el dinero no existe, y yo les doy a ustedes 3, a cada uno 200 pesos y me voy 7 años. ¿Usted qué hizo con los 200 pesos? Usted decidió montar una huerta y usted tenía tomates, usted con sus 200 pesos les compró los tomates y ahora usted tiene tomates y usted tiene 200 pesos, 400 pesos, perdón. Y eso está perfecto, o sea, el dinero funciona así. O sea, incluso eso también, si no se considera como dinero, es un tipo de trueque. Es un tipo de trueque. Pero es que el truco y el secreto de esa vaina está en el margen de dinero que tienen. O sea,
A ver, ¿cómo es que era? La desigualdad. La El índice de o sea, desigualdad. eso, el espacio tan abismal que hay entre las personas que menos tienen y más tienen. Sí. Siempre van a haber En personas que Colombia, tienen más en Colombia dinero. como el 0.1% de las personas tienen como son poseedores como del 70. 70% del Algo así. territorio, algo así. Es exactamente eso. Entonces, desde ese punto, partiendo de eso, partiendo de que el país funciona así, De hecho, buscar el dato para darle cifras exactas. hágale. Google Partiendo ahí. de que el país funciona así Ujú. y que la vaina funciona así, que estamos en una sociedad que se rige así, parece que hay mucha gente que haría muchas cosas con muy baja educación por ganar 200.000 pesos al mes. Y estamos hablando de cosas como matar, como robar, como vulnerar dignidad humana de otras personas. Ujú. Y ahí surge un problema pues muy denso, desde que las personas con poder empiezan a tener empiezan a tener actitudes manipuladoras con las personas que no tienen educación y que no tienen poder. Es eso, es el engaño con el que hemos vivido durante tantos años y tanto tiempo pero es que hoy seguimos votando por la misma gente, pero es que allá eso es un nido de ratas y es como, yo creo que a lo bien el cambio lo hacemos nosotros partiendo desde eso, desde el pensar en el otro desde una forma un poco más, como más humana, ¿sabe? Como Como la empatía. más distinta, el hecho de uno no, pues no sé, o sea, la persona que sea, valorarle la acción más mínima en lo posible, o si hay una persona que está necesitando algo, tratar de ayudar y eso, porque nosotros somos a la larga los que estamos, los que vamos a tener el país en un futuro, somos los que vamos a trabajar, los que vamos a mover el dinero de la clase media, ¿sí? Ujú. Y quién quita, muchos de nosotros van a tener cargos públicos. O sea, yo nunca conocí, creo que solamente una persona en nuestro colegio que decía, yo quiero algún día ser presidente. ¿Sí? Y la verdad ya no creo que esté en esos caminos. ¿Quién quite? Uno no lo sabe. Pero, pues es como que es realmente lo importante y ahí está lo de Mujica, el uruguayo, que el man terminó su mandato y se fue a su casa, güey, tranquilo. Sí. Y siempre, ¿sí? Entonces, pues yo creo que esa era como la relación que yo quería concluir de eso y que apoyaba la idea de José. Pero, Pero- yo siento que es Es un sí, pero no. es que este tema es bastante denso. Y, Pero, yo tengo una opinión, pero yo yo- quiero escuchar a Serpi. O sea, ¿usted qué a piensa? ver, Porque debe usted terminar- está... debe terminar esto. Para los que no Cuando están, arrancan. para los que no Debe- estaban aquí, Serpi, mientras Antonio hablaba, estaba haciendo 80.000 caras diciendo como estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero... El tema me parece re inesperado. Me Pero está chimba. cogió a mí muy fuera de también. base. Y creo que es que este país es muy complicado. Yo creo que todo lo que aquí hemos dicho es muy válido. Lo que usted dice sobre temas socioeconómicos Ujú. tiene mucha influencia. Lo que digo yo, Antonio, es que... Sí, Antonio, lo que dice Antonio. Lo que dice José, que hay como una violencia innata en nosotros como especie. Yo empecé a pensar como un poco en un análisis desde otro enfoque. Y es que, no sé las demás sociedades, pero la sociedad colombiana está fundada mucho en la desconfianza. Lo que hablábamos Entonces, en otro entonces, podcast, sí. entonces, aquí es, me salvo yo, porque si no me salvo yo, me hundo. Y para yo salvarme tengo que hundir a los que sea, porque soy yo. Sí, pues, Entonces se trata de un pensamiento individual que no va a contemplar la colectividad ni el interés común. Y ese pensamiento es muy difícil de desarraigar, ujú. porque así es como el devenir de las cosas en nuestra historia, es como se ha moldeado nuestra identidad como sociedad. No hay identidad de sociedad. Entonces yo creo que eso es muy importante, parce. Digamos, un ejemplo bobo que creo que se relaciona un poco con lo que usted dijo hace unos episodios, Antonio. Yo. Eh, que es que lo primero que uno hace cuando sale a la calle es desconfiar de todos, parce. De todos. O sea, Y de todo. sí. Sí. O sea, y es justificado, pero qué cagada que sea así. Digamos, yo soy una persona muy desconfiada. Yo incluso con la gente de la universidad soy muy prejuicioso. Pero hay, digamos que psicológicamente y socialmente hay razones para creerlo. Entonces yo creo que la violencia es un poco producto de eso.
Sí. de la desconfianza y de creer que uno es más capacitado De para cómo hacer. nos hemos construido socialmente como, Sí, incluso, de hecho, como ahorita me acabo de comunidad acordar colombiana. que ahorita que les hablé de Garzón, Ujú. Garzón una vez también dijo eso. En este país me salvo yo y ya. O sea, si a mí me va bien, severo, severa clase. Y yo creo que, digamos, eso que usted dice, Antonio, sobre que el verdadero cambio no podemos esperar que lo realicen la gente a la que elegimos. Porque esa gente es mentirosa, porque esa gente dice lo que tiene que decir para llegar a donde tiene que llegar. Entonces yo creo que el cambio verdadero empieza desde nosotros como pueblo, dándonos cuenta de qué es lo que falla en nuestra identidad y en nuestras acciones para empezar a reformar de ahí. Haciendo un cambio general, las generaciones venideras van a tener otra idea de cómo debería funcionar el país y de esas generaciones salen nuestros líderes. Entonces yo creo que el cambio tiene que ser en el pueblo, de nosotros como sociedad. Y creo que uno de los pilares de ese cambio debería ser dejar un poco la desconfianza. Es re duro porque es una actitud que está muy, muy, muy sembrada en nosotros, No No, solamente que está pero sembrada, sino que está justificada. es que uno viendo todos los días en Por las muchas noticias que es cosas, que sí. por eso roban. es que eso le digo, Claro. es que es Es que duro, eso es lo denso. es muy difícil. Pero digamos, yo hace poco estaba escuchando un espacio en Twitter, como ahora hacen como salas de conversación Ujú. en Twitter, y era un montón de gente joven hablando sobre la transformación desde el amor. Entonces Re importante. ellos hablaban que cuando uno ama a la otra persona, uno es consciente de los defectos de la otra persona, pero también de las virtudes. Y uno aprende a valorar las virtudes y si uno aprende a valorar, a uno le importan las demás personas. Sí, Sí. totalmente de acuerdo. Entonces, desde ahí, desde esa semilla, se puede generar un cambio muy chimba. Porque entonces empezamos a construir desde la virtud del otro y del reconocimiento del otro. Y si esa visión se logra generalizar dentro de nosotros como país, yo creo que va a ser muy bacano. Muy, muy, muy bacano. Y yo creo que por ese lado, creo que hay una oportunidad de mejorar las cosas. Entonces, Yo creo que inclusive es el único lado que tenemos para mejorar las cosas. Porque Sí. lo que decía Serpi, yo estoy completamente de acuerdo. Yo sinceramente siento que o sea, si nos confiamos en las instituciones públicas en Colombia, parce, no vamos a llegar a ningún lado. no, No, no vamos Porque a eso no, mejorar eso social. jamás nada, nos va a parce. llevar a nada. Porque es que es lo que dicen siempre, es lo mismo, de lo mismo, y la repetidera de la misma mierda. Entonces, nosotros como jóvenes que estamos acá, es que los jóvenes tenemos que hacer esto. A nosotros, digamos, mis papás y mis abuelos, Se la dejaron meter. son muy de, ay, se espera por todo, qué fastidio, Sí. cualquier mamá que les Generación de dice, cristal. sí, exacto, cualquier mamá que les dice se ofende, yo, o sea, sí tienes razón, pero Pero el por si no qué. lo tomamos personal, si no nos adueñamos de las cosas, nada va a cambiar. Yo creo que hay que reconocer que hay veces que pegamos por unas maricadas muy estúpidas. Sí. Pero yo creo que todo es un proceso. Hay que aprender primero a reconocer Sí, de acuerdo. Vale por qué es la lo que pena. vale la pena pelear. Tener Sí. objetividad, que yo creo que eso es lo que le pasa un poco a esta generación. Nosotros crecimos con el plebiscito, con el diálogo de paz, con los paros que han surgido. Ujú. Y todo esto es acumular experiencia y acumular conocimiento, conocer historias, saber qué es lo que hay que hacer a medida que vamos creciendo. Y yo creo que eso es lo que la generación de nuestros papás no contempla, porque ellos creen que se va a hacer paro y pararon y Y es fueron y perder el armaron tiempo. mierdero y Sí. ya, y que la próxima van a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no creen en su juventud. Eso yo creo que también es muy importante. Las generaciones antiguas deben creer en la capacidad de su juventud. Sí, pues sí, Y bueno, pues dicen por ahí que las malas lenguas, ¿cómo es que es? Las malas lenguas dicen que no hay solución. Ah, Lo dijo, uf, qué gran lo frase. dijo un poeta colombiano. Todo un poeta. Sí, sí, sí. ¿Qué? Pero, pues sí, yo estoy de acuerdo. Y eso se Linka ve, esa frase en la descripción, por si no saben de dónde es. eso se ve reflejado en muchas, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, en todo lo que hablábamos cuando pasó todo este tema del paro este año y eso, de lo de las universidades privadas, particularmente de la Javeriana Es y que de la es militar, absurdo. de, de la Javeriana y de la militar, pues en cuanto a la Javeriana, el padre Peláez Piedradita, que, que pues dio una opinión, perdón la expresión, pero tibia, weón. Re tibia con respecto a todo.
El padre Peláez dijo que cuando ocurrió lo del paro, todos los estudiantes de creo que casi todas las facultades, a excepción de la ingeniería, si no estoy mal, que pedimos paro, el man dijo que no, que, que pues sí, que fuéramos a marchar, que era nuestra responsabilidad como jóvenes, como yo no sé qué, Pero que de malas. y que no, pero que hablaran con los profesores para aplazar las cositas, como para que no, que el semestre iba a seguir y pues miren a ver, vayan y solucionen con los profesores. Y como Básicamente es eso su fue- decisión. Exacto. Y eso fue lo que nos dijo a nosotros y nos los dijo, obviamente, de la mejor manera, con una carta de muchachos, los jóvenes son la esperanza de este país, pero yo no sé qué, pero las clases van a seguir. Entonces, claro, y después nos cuenta un profesor de nuestra universidad que él mandó una carta a las directivas y les dijo, oigan, yo voy a ejercer mi derecho a salir a marchar y no voy a dar la clase, porque esto es lo que yo decido hacer como ciudadano y es mi deber y es mi responsabilidad. Y la directiva, no, 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 si usted va a llegar a su derecho, pero pues su trabajo está en juego. Usted tiene que dar la clase. Usted tiene que dar la clase. Y claro, a él se lo redactan en un correo rechimbo y a nosotros como somos los que nuestros papás están pagando, y putas 12 millones de pesos por semestre, ahí sí una parafernalia re grande, que somos la esperanza y tal. Y todos los estudiantes tibios, a eso también va, todos los estudiantes tibios diciendo, vamos a hacer trabajos relacionados con las cosas así, no son las vainas, marica. Si no se hacen las cosas, güey. O sea, eso es. Ahí están pintadas las directivas, no les conviene parar, no les conviene que se les corra el hijo de puta calendario. No, 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 es que a lo bien no les conviene y es que hay que dejar de ir a clase y a los profesores se les entiende porque los profesores son personas que son responsables de tener de su sueldo y su salario y por ejemplo que mi mamá es profesora, pues mi mamá paga mi universidad, parte de mi universidad la paga mi mamá con el salario de ser profesora en la universidad militar y allá no, le dicen usted tiene que seguir con sus clases, las directivas. Y mi mamá, pues yo tengo que seguir con las clases porque si no, no me pagan y si no, ¿cómo vivo? Si no, ¿cómo mantengo mi casa? Si no, ¿cómo hago esto? Si no, ¿cómo acá? Yo no me puedo dar ese lujo. Y tiene que dar, claro, y tiene que dar sus clases y los estudiantes con la foto de mientras estudiamos nos están matando. Y mi mamá diciéndoles, es que los apoyo, o sea, es que mi mamá, o sea, es que yo entiendo por qué están ahí, o sea, yo tengo un hijo que tiene 20 años y que yo entiendo las cosas, pero yo tengo que dar la clase y los ayudo y les cancelo los trabajos que quieran y les doy las fechas que quieran, pero es que yo no puedo evitar dar este espacio, de verdad, no puedo evitar porque si no, ¿con qué como? Entonces, claro, a las personas que realmente importan, no a las personas que están allá en la cúpula, como este Pelas Piedradita, que es el doctor, el don de yo no sé qué, no, a los que están dando las clases, a los que están todos los días ahí, dándola toda para que los muchachos salgan siendo buenos profesionales, los ponen contra la espada y la pared y les dicen, ustedes se quedan ahí. Eso es una falta de responsabilidad social. Eso es una falta del sentido de identidad que estaba hablando Sergio. De que como una institución tan grande como la Universidad Javeriana, como la Universidad Militar, no van a ser capaces de tener esa responsabilidad de dejar a los pelados ir. Además, esa mierda ya no es un colegio. Y así, ahí pasa a segundo plano el uno ser estudiante. Uno deja de ser estudiante y se vuelve un ciudadano. Y por eso todos los jóvenes cuando hubo paro, o bueno, pues quiero creer que todos, pero obviamente no todos, la mayoría, estamos, hay que salir y estamos apoyando y qué dolor ver en Instagram y en las redes sociales todos los días cómo le pegan a la gente. Y ambos lados, tampoco estoy de acuerdo con que quemen CAIs con policías adentro, también me parece eso de quinta, güey. Sí. No, eso tampoco está bien, ni los policías dándole a la gente, ni uno quemando vivos a los policías en un CAI, eso tampoco está bien, eso ya es cruzar un límite, eso ya no es amor ni sentido de identidad, no, eso ya es sevicia y ganas de generar conflicto. Es que ¿sabe? Ahí es donde nosotros fallamos. Porque entonces, o sea, es duro y entiendo a la gente que dice que parece le pegaron un balazo a ese man y le quitaron el ojo o lo que sea. Pues yo tengo que responder y defenderme y irle a cascarla al tombo. Pero entonces es ahí donde uno debe pensar las Lo cosas. de violencia genera más violencia. Exacto, es lo que yo Claro, les digo. obvio. O sea, a lo mejor uno en la calentura del momento, yo nunca salí porque mis papás no me dejaron, precisamente por las... Todo lo que estaba pasando. Porque estaba muy denso. Ajá. Pues, parce, nosotros fuimos Pero a en ese marchar momento- con mi mamá porque mi mamá estaba re mal viajada Sí, por el exacto. tema. Porque ese ya es un momento en uno tiene que empezar a cambiar la manera de pensar. Que, bueno, ese man le hizo daño a las personas con las que yo estoy.
mi reacción como ciudadano no debe ser ir a hacerle daño a las personas con las que él está, porque quedamos en las mismas, Obvio, quedamos jugamos empatados al y no mismo pasó juego. nada, ¿sí? Allá hay una persona de ese lado se fue al hospital, una persona de ese lado se fue al hospital y puede que ambos mueran. Entonces quedamos en las mismas. Lo que uno tiene que hacer como ciudadano es pensar a futuro y no en la inmediatez. Entonces, es un... Ay, sí, estoy comiendo. Todo bien. Todo bien. Ahí como para relajar los humitos, cuando comimos, el primer episodio que hicimos, estábamos comiendo gomitas Y se escucha y y es se un poco, escucha es un el poco- ASMR de es un poco comer desagradable, sí. gomitas y es un poco incómodo, entonces Ya lo, pues, lo estamos editando sí. desde, ¿sabes? todo bien, todo bien. Pero bueno, o sea, complementando aquí la idea de ser piscista, estoy totalmente de acuerdo. Me parece también de quinta que en un trabajo de uno ser un servidor público y de proteger a la gente, uno esté pensando en voy a ir a cascarle a los muchachos que están marchando. Me parece una mierda Pero es que las ahí personas pasa lo digan, mismo. me parece una mierda que las personas digan, es que la típica frase que está es que no todos los policías son malos. Es que no puede haber, weón. Es un trabajo en el Pero que es que, vea, no pueden haber policías peyes, no pueden haber policías que le pegan a la gente, no pueden haber policías corruptos, porque quién los controla a ellos? El Ministerio de Defensa, ¿quién está en el Ministerio de Defensa? Las directivas militares, ¿quién dirige la universidad militar? Esa gente, weón, esa gente es la que tiene el control de muchísimas vainas y no puede haber no pueden haber personas ahí con una moral débil, weón, con una moral que no esté clara. es que, ¿sabes? Yo creo que pasa ahí pasa lo mismo que pasa con los profesores en la Javeriana. ¿Sí? A esa gente le dicen, si usted no sale, usted se queda sin su trabajo. Pues claro, una miseria, pero ganan. A esa gente le dicen lo mismo, parece. A esa gente le dicen, si usted no sale a protegernos, le Le quita su sacamos. trabajo y se muere de hambre, hermano. Puede ser, o sea, es que Porque es puede que, ser porque es que es así. verdad, porque o sea, Sí, es que es un problema el sistemático. profesorado, el gremio del profesor en Colombia es gente clase media baja, pero la general de los policías es que son gente que es clase baja. Claro, y puede Entonces, ser así, pero pues, es que no tienen opción. Parece, yo escuchaba audios, por ejemplo, durante el paro, que eran policías que les decían a sus familiares, para que no salgan, porque nos dieron esta orden. Nos dieron que a lo que se moviera, o sea, podía tener un escudo, podría estar con la cara destapada, lo que fuera, hay que dispararles. Si nos resistimos, nos joden a nosotros. Ustedes no vieron ese video de un policía, yo no sé si era como en Tumaco, como en el Valle del Cauca, que el man se resistió, el man publicó un video y dijo, no, yo no voy a dispararle a mi pueblo porque yo soy el pueblo. Yo no puedo dispararme a mí mismo. Y al man lo desaparecieron, parce. Al man lo desaparecieron. eso es lo que estamos jugando. O sea, Entonces- por eso es que todos también es que ellos no tienen tienen que opción. resistirse. Por Sí. eso es que todos tienen que resistirse y por eso es que todos tienen que salir con esa moral firme y sólida de decir, no me voy a dejar. Así Sí, no porque, son las de hecho, vainas. si se da cuenta, si toda la fuerza, o sea, Pero- si todos los policías y toda la fuerza pública tuviera tomara la decisión que tomó ese man no estaría desaparecido. No, ¿Quién lo ha, quién, al man quién lo desapareció? Pues Más, seguramente lo más ven. policías, Más más, policías, más que fuerza también es pública. que estaban bajo las órdenes de alguien Sí. más arriba. Más arriba. Pero ahí es donde yo digo que, o sea, todo esto es una utopía, o sea, parce, ¿en qué puto momento eso, parce, o sea, nosotros Es estamos re aquí jodido hablando que eso mierda y pase eso no va a un pasar. momento, Es verdad, con los es años. verdad. Y es que, Y o eso sea, no va a es ocurrir. verdad Y que además, esta y además, conversación que o sea, estamos- hay otra cosa y es que nosotros, o sea, nosotros somos cuatro pedados reprivilegiados Sí. y todo eso nos toca ahora y a la gente en Bogotá, en Cali, en Medellín los tocó porque estaban matando gente en las ciudades. Sí, verdad. Pero eso lleva Pero tiempo toda esa mierda pasando en el campo, parce, o sea, y a mí, o sea, honestamente yo llevo años viviendo mi vida y me vale culo, se han matado no sé cuántos campesinos porque yo sigo con mi vida Claro. normal. Sí, o sea, a mí Y directamente no me afecta. eso es un, ajá. Exacto. Y eso también tiene que ver un poco con lo que hablaba Sergio hace un rato de si me iba a chimba, pues chúpela. Con la idea Claro, de es que que no, hay- no, es no, que hay que no. cambiar muchas cosas, Yo, parce, hay que cambiar sí, muchos la vez pensamientos. pasada, Y es que- la vez pasada estábamos hablando con mi hermano, que ya lo había dicho, mi hermano estudia arquitectura, sobre los diseños de las construcciones ¿Tiempos de guerra? en los barrios o en ese tipo de cosas. Ok. Y ahorita van a ver lo que vi. Y él hablaba de, pues de eso, como desde el punto de vista de la arquitectura, también el sentido de comunidad y el sentido de pertenencia a una sociedad, a un grupo, ¿sí? Ujú.
y también arraigado un espacio, porque igual en general, o sea, usted se siente identificado con Colombia no solamente por la gente y la cultura, sino también por el espacio, ¿sí? Entonces el espacio también juega un papel importante. Y nos decía que em, normalmente los proyectos de vivienda que se generan como, sí, como barrios, como mi barrio, ustedes tres han ido y pues han visto que todas las casas, o sea, todo eso es un mismo, como un Proyecto. proyecto, exacto. Ujú. Sí. Sí, los Y, barrios se suelen construir así. Pues algunos. Chisas. Los que no son de invasión. Y lo que pasa con eso es que em, ese tipo de proyectos inicialmente al menos se suelen plantear sin las barreras entre las casas y sin las barreras entre la casa y la calle. Porque la barrera entre su casa y la calle genera un espacio de pertenencia cerrado, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que está fuera de la puerta, eso ya no es suyo, a usted no le importa. Entonces lo que pasa en la calle, si yo veo que están pasando y atracaron a alguien afuera, allá ya no es mi problema. Yo cerré aquí porque de aquí para acá no entran, porque Sí. este es mi espacio, esto es lo que yo lo cierro. Aquí lo que pase de esta puerta para adentro me importa, lo que pase de esta puerta para afuera lo siento. Entonces, o sea, en general siento que pues estoy completamente de acuerdo con lo que decía Serpi, y es que hay muchas vainas que como que de cierta manera se nos han inculcado, así sea como sin la intención de hacerlo, y nos han cerrado en nosotros mismos, nos han cerrado a pensar, pues tal cual lo que decía Serpi, yo miro cómo estoy bien yo y los míos, lo que pasa, los demás, que cada quien se arregle. Sí, de acuerdo, eso es... Sí, es un tema complicado. Yo creo que... O sea, es que es verdad que son muchas cosas las que hay que cambiar, pero yo siento que todas tienen que ver con... Pues parten como desde el respeto, desde la forma de criarse uno, desde el hecho de uno, pues como uno ve a las demás personas, incluso con José nos pasó hace poquito que, de hecho el día de Amor y Amistad, hace poquito, salimos a Titán, yo estaba aburrido en mi casa, yo le dije, José, que camine a Titán Lo invito a una cita. Sí, quizás por está amor De o hecho, para nos amistad. nos dimos cuenta en Titán Nos dimos que era cuenta día de en amor y Titán amistad, porque había mucha gente. nosotros siempre que nos vemos probamos dulces nuevos. Sí, más que todo cuando nos vemos en Titán vamos Jumbo, al Jumbo. al Jumbo y compramos alguna vaina que no hayamos probado y la probamos. Y estábamos así y eso siempre está solo. La vaina, aparte de los dulces, siempre está solo. Siempre está Y había un sola. montón de gente. Y nosotros así como, marica, ¿pero por qué? Fue como, es que hoy es amor y amistad. Sí. Ahora todo Y tiene estaba sentido. lleno de parejas de azotea y tal. Sí, Estaba chévere, había harta gente, Severo, bacano, sí. sí. Ese día, nosotros salimos de Titán. Nosotros, ¿cuánto teníamos? Entre los dos teníamos como 6.000 pesos. No teníamos sí. más plata. Y salimos y caminando a la casa de José, un man se nos acercó. Un señor normal. Y Que se veía re bien. Se veía re normal, sí, re tranquilo. Y nos contó una historia como unos 5 minutos por ahí más o menos de que el man era chef de un club de yo no sé dónde. Del Club El Nogal. Del club, sí, eso, del club El Nogal. Y nos mostró una foto y todo para que confiáramos en el man. O sea, el man nos echó una carreta entera. Y de que yo no me acuerdo de El qué man, le había el man pasado. no vivía acá, el man no vivía acá en Bogotá. El man era como de Villavicencio, algo así. Ujú. No me acuerdo de dónde. Y estaba viviendo en una casa en La Calera. Y pues sí, él era chef Del Nogal. del Nogal y yo no sé qué, nos mostró las fotos y eso. Y nos dijo que, bueno, al final nos dijo... Al final nos dijo que, o sea, después de eso nos dijo, no tengo plata para el pasaje. Ah, Y la última, supuse. la última Flota. buseta que sale, la última flota que sale para allá, sale como en 15 minutos, una cosa así. Y yo no, o sea, yo muchachos, de verdad, confíen en mí, yo anoto sus números y les pago. O sea, yo anoto sus números y les pago la... Pero re bien, el señor re bien. Si quieren pueden ir al club, Si pueden quieren, preguntar si por quieren mí, yo pueden los ir al invito a club. cenar si quieren. Pueden ir al club, nos dijo. Y nos mostró fotos y el tipo así re bien. Pero como muy desesperado, como muy... Pues No se estaba tranquilo, sentía- el man sí. estaba tranquilo, pero estaba como, parce, Por favor. Por o sea, favor. yo sé que esto suena muy poco creíble y que la gente desconfía a la gente en la calle, pero es que a lo bien no tengo plata para el pasaje. Sí. Y el man nos estaba diciendo como, y es que
O sea, yo no se los pediría, pero si no es, pero es que yo no soy de acá, yo si no cojo la flota y no llego a la casa, no sé qué hago. Claro, No no sé sé en dónde va a dónde pasar me la noche. quedo, no sé qué hacer. Y José y yo no teníamos ni un puto peso, güey. Sí, yo tenía, Que yo creo que de tener le hubiéramos prestado. sí. Parece A así, Incluso mí así ni nos pague, así no sí, nos pague. Me importa un carajo, tome y váyase a su casa, hermano. Todo bien. me pasó algo parecido esta semana. Fui a... Mi mamá me dijo, íbamos a hacer como pasta. Y a mi mamá le gusta echarle atún a la pasta. Me dijo, La vaya y pastica compré con unas atún. latas de atún. Me dio... Bueno, yo tenía 4.000 pesos míos, me dio 10. Entonces yo salí. Menos me catían cositas. No, ojalá. Y bueno, yo iba caminando hacia la tienda. Doblé en la esquina del semáforo hacia la tienda. Y ahí una señora me... Pues, se me acercó. Pero desesperada, parce. Desesperada. O sea, con la cara llena de angustia. Pero, o sea, de verdad. Pero feo. Sí, o sea, como si hubiera pasado algo terrible. que se desespera usted de solo verla. Sí, es como, uy, como que la energía se le pega a uno y, uy, sonas, pasó algo. Y se me acercó y me dijo, pues como estaba llorando, entonces entre lágrimas me dijo que, no, que le acaban de llamar, tenía el celular en la mano, que se le había muerto el hermano. Que el hermano estaba en la Colombia, En la clínica. en la clínica, lo mismo, que no tenía para el pasaje. Que si yo por alguna casualidad de la vida tenía para su pasaje, porque tenía que ir a ver a su hermano. Y llorando, parce, y terrible, y las manos eran inquietas, y miraba para todo lado, y, o sea, no, afectada. Y yo en condiciones normales le hubiera dicho, Todo bien. Aquí lo no, vi. ¿No? No, no por tiene. desconfianza. Claro, Sí. por lo que hablamos. Sobre todo porque el barrio de atrás es denso, Si entonces, usted nos ha Lo contado. entiendo el resto. entonces yo le hubiera dicho, no, la buena, y me voy. Pero, o sea, fue como, o sea, la manera en que ella me dijo las cosas, y sabiendo yo que yo hace poco perdí a alguien, y sé lo que se siente y la urgencia que uno tiene de ir a, o sea, puede que ya haya pasado, pero de ir, de mirar, sí, de verlo. Sí, Yo, como un bueno, está último bien. adiós. Y pues como tenía 4.000, tenía 2 billetes De de dos. 2 lucas. Entonces le saqué uno y se lo di. Y no, pues yo empezó a llorar y lo guardó, no sé qué, y gracias. Me abrazó, me dio un pico acá en la frente. Eh, yo le dije, ¿necesita algo más? Una llamada, algo. No, 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 muchas gracias. Y me dio otro abrazo y se fue. Yo, mierda, re duro. Es que eso Espere, es. Espere, no va, acababa. Creí que ya había acabado. Estoy... Me acababa. Y que yo, bueno, está bien. Llegué a la tienda y pues yo quedé como un poco afectado emocionalmente. Entonces volteé a ver hacia atrás, como para ver ella por dónde iba. O, sí, como volteé. Y la piro le estaba pillando plata a más personas. Ella ya tenía el pasaje. Yo le di 10.000 pesos y un pasaje a la Colombia vale 1.500. Y la vi pidiéndole plata a más personas. Eso pasa el resto. Entonces ahí yo no hice, Complicado. güey, puta. Gonorrea, ¿Cuál? porque uno es benevolente y uno ayuda y por la sociedad en la que estamos, a veces eso no sale como uno quisiera que saliera. Sí. Y ahí es donde uno tiene que hacer el esfuerzo mental de no, No dejarse cohibir por de eso. no dejarse endurecer. Mm. A mí me da una rabia muy gonorrea porque, bueno, los 2.000 pesos valen mierda. Es más, porque yo confié en la persona y le creí Claro. y lo sentí personal y le di lo que necesitaba para que ella hiciera lo que necesitaba hacer. Pero me timó. Entonces mamá ahí es cuando... donde uno como participante de la sociedad tiene que tomar la decisión de estar expuesto a esas situaciones Sí, el resto. para, para poder tratar de generar un poco un... Ay, huevo. Ay, ya. Es que se puso Para- el protector de pantalla de Serpi, creo que se había apagado el computador, pero no, todo bien, hágale.
Entonces sí, es una decisión. Es una decisión que uno tiene que hacer para... Sí, O sea, me timaron y qué cagada, pero si quiero generar un cambio en alguien y que eso se esparza, tengo que seguir haciéndolo. Ujú. Entonces me pasó algo un poco parecido a lo que a ustedes les pasó, solo que ustedes no les dieron plata. Es que eso se da Pero, mucho. pero, Sí. sí, pues, De hecho, mi cagada. mamá cuando le hacen eso, ya siempre es como, venga, le pago el pasaje completo. Y cuando la gente dice como, ay, no, no, es que no sé qué, y comienzan a sacar excusas, es que mi mamá dice, ah, Pues no. vio que no lo necesitaba la plata, necesitaba el pasaje. Y pues cuando la gente sí lo necesita, mi mamá se los paga y es como, gracias. Y la gente, pues que lo necesita, se Sí, agradecía. claro, claro. Obviamente. Sí, eso es re denso. Sí, es un problema complicado. Igual, Y pues sí, Y también hace complicado cuando uno se ve en esas situaciones. Yo una vez, Sí. una vez me pasó que iba para un partido de fútbol y... O sea, mi mamá... Como que yo fui a recargar, pero cuando fui a recargar el lector estaba como dañado ujú, y decía que la tarjeta tenía como 10.000 pesos y yo solo necesitaba un pasaje para devolverme, ujú. porque a mí me llevaban. Entonces fue como, pues no necesito recargar nada. Entonces no recargué nada y cuando me iba a devolver, cuando iba a llegar, estaba en el portal norte y tenía que llegar del portal norte a la Castellana. Y ahí me di cuenta que la tarjeta estaba en ceros y yo no tenía plata. Porque pues yo no necesitaba plata, yo lo único que necesitaba era pues, el pasaje de vuelta. Em, y, y me tocó como intentar ver quién podía Ayudarle. ayudarme y por ese tipo de cosas es que cuando uno está en esas situaciones están las señoras que a uno lo miran feo o Sí, cualquier resto. persona que uno se acerca y medio dice cualquier cosa y ya están así como re desconfiadas y también lo hace un poco incómodo. sí, es cierto. Pero hablando del tema de la violencia, que ustedes lo han como volteado hacia la educación, sabe que igual, porque eso es cierto, lo han volteado hacia la educación, pero, o sea, entiendo el punto, y sí es re cierto, pero yo siento que igual, con lo que decía José al inicio de que la violencia es innata a nosotros, yo siento que un grupo de humanos, aún así, viviéramos en la sociedad más educada, ese impulso nos llevaría. Y de hecho ahí entra el cuento de no me acuerdo qué filósofos, si hay algún filósofo escuchando esto, comente cuáles son esos Sí, por filósofos. favor. El punto de que hay dos filósofos que uno dice como el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, y el otro que dice... Maquiavelo y Rousseau creo que son. Sí, creo que son esos. Y el otro que dice, no, el hombre es malo por naturaleza. Maquiavelo. Y yo apoyo más al que dice el hombre es malo por... O sea, yo siento que Yo sí, también. o sea, sí, lo de la educación nos podría salvar muchas cosas y muchas situaciones y no sería tan en la mierda como por lo Como menos es. es en Colombia en muchos casos y en Latinoamérica y eso. Pero digamos en Estados Unidos que no hay guerra civil como hay acá, que aquí hay una guerra interna, un conflicto armado que lleva un montón de tiempo. Igual se siguen dando esos casos. Y bueno, igual no, Estados Unidos no es el mejor ejemplo de educación. Sí. O sea, ahí sí hay que admitirlo. Sí, Pero independientemente de todo eso, digamos los países nórdicos, que allá, esos sí son un buen ejemplo de educación, sí, allá se da igual weón. muchos casos de vainas re densas. Hmm. Y eso me parece muy denso. Y de hecho, yo lo quiero conectar con lo último, uy, que espero que no nos pasemos, que les quería plantear. Sí, como para concluir. Y Quedan es, 11 minutos. y es que me parece, o sea, lo otro que yo quería plantear y que a mí como realizador audiovisual me cuestiona mucho, es que nosotros estamos expuestos a mucha violencia en los medios y es una violencia que está romantizada. O sea, cosas como que uno de los Sí, eso es directores verdad. más conocidos, o sea, de los directores como entre comillas he dicho, porque pues no es, ni de lejos es uno de los mejores directores que hay, sea Tarantino y la gente lo conozca por cosas como la violencia y el más sale a decir es que la violencia es chimba. Y, o sea, sí, la violencia se puede ver chimba y cinemática, pero a mí eso me cuestiona mucho. Y me cuestiona mucho el hecho de que exista, o sea, de que De que se haya romantizado tanto. sí, de que no, mucha gente vea violencia como en el medio y sea como parce severo cuando realmente que maten a alguien, o sea, aún así sea una vaina como un Sí, atropellado, ni siquiera, o sea, ni siquiera que le peguen un tiro a alguien que lo atropelle ni que así, cosas como lo que yo hablaba el episodio pasado del perro, que eso es como violencia a menor escala, pero sí, es denso. Y yo, o sea, a mí me cuestiona mucho eso de cómo terminamos romantizando como sociedad de eso y lo terminamos normalizando por eso mismo, porque se nos está exponiendo a cada Pues es que no momento, sé, parce. se nos está Yo, exponiendo a cada momento a eso y se nos está diciendo, sí, la violencia es normal, que la gente se mate es normal, es y chimba. Y en una película matan a alguien y no pasa nada, es como, ay, se cayó.
Le dispararon y el man se cayó y Sí, quedó ahí tirado en el toda piso. la muerte de los extras. Yo una vez hablé, no me acuerdo con quién, de eso. Y estábamos así como, no, yo no puedo. Porque, no sé, es como, parece, lo muestran como si lo mataran y fuera como... Parce, una bala de como- paintball y se cayó y quedó ahí. Sí, como si fuera matar una mosca, pero tenía familia, esa persona era alguien. Es el hijo de alguien. Sí. O hija. Que igual, evidentemente es un personaje ficticio y por eso es mucho más fácil asimilarlo. Sí. Claro. ¿Sabes yo qué pienso? Pero... Es que yo creo que hay, de hecho ayer tuve una discusión con mi hermana por eso. Yo creo que uno, o sea, entiendo su punto, como de que estar tan expuestos tanto tiempo a, como a esas situaciones, un poco lo insensibiliza, es lo que usted quiere decir. Sí, un poco. O sea, lo entiendo, pero es que uno también tiene que ser consciente que uno está, por lo menos en películas o en videojuegos, que a veces también la crítica va mucho hacia ese lado, Sí, que uno está es... en O sea, eso. lo que uno hace en un videojuego y lo que pasa en una película no tiene repercusión en la vida real, Sí, obvio. ¿sí? Y entiendo lo que usted dice, que eso de pronto hace un poco de efecto en la psicología de uno, pero yo creo que uno tiene que estar consciente de que uno está en un espacio ficticio y que en la vida real uno es sensible. Bueno, por lo menos dentro de lo lógico, uno como ser humano es sensible a esas situaciones. Es lo que usted dice, en la película pueden acribillar a alguien y todo bien. Y en la vida real pueden atropellar a alguien frente a uno, que no es tan denso, entre comillas, como una acribillada, y la cosa es ya como más diferente. Sí. Entonces yo creo que también hay que un poco saber diferenciar entre lo real Sí, obvio. y lo ficticio. De hecho, no digo porque, pues por lo que usted dice, y digamos ayer mi hermana estaba viendo Sex Education, Sí. y hay un personaje no binario que es Cal. Ujú. Y a mí me gusta, o sea, Gran yo soy muy personaje. burlón, a mí me gusta burlarme de la gente. Y a esa gente no le gusta que les llamen él o ella, como que les pongan pronombres de género. Y yo me puse pues, a joder como, no, ella. Le dije ella. Y mi hermano inmediatamente, oye, no, respeta. Yo, mira, o sea, te entiendo, pero es un personaje ficticio. Lo que yo hago no tiene repercusión en su identidad porque esa persona no existe. Yo con mucho gusto, todo bien, cuando es una persona que yo vea y que conozca y que es una persona real. O sea, si yo le digo a usted hoy, parce, no me diga él. Pues yo no le vuelvo a decir nada de Claro. eso. Todo bien. Y si conozco a alguien queer y me dice que, bueno, que lo llame como ella quiera o él, ay, Como ella, y como ella quiera. como esa persona quiera, todo bien. Porque yo creo que también hay que saber diferenciar un poco en eso. Entiendo su punto, pero Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. hay que saber. El problema que yo siento que existe es con niños pequeños, con gente que no es capaz de hacer esa Ujú. disociación. Sí, exacto. Bueno, Sí, sí, Ahí es ese- donde ese está es el realmente asunto. el problema. Eso sí es Igual verdad. yo no estoy justificando y no estoy diciendo que No, igual, o sea, jugar yo... Call of Duty sea la razón de las matanzas. Sí, en yo Estados tampoco, Unidos, yo tampoco estoy diciendo digo eso. esa O sea, pero a mí me pero parece entiendo- severo ver el cine en el que van y matan y... O sea, es verdad, De es hecho, verdad, es precisamente por muy, eso, es precisamente por eso, porque es una divertido. experiencia muy diferente y es ver Y la es- muerte de una manera, de una perspectiva muy distinta. Ajá. Claro. Y eso es chimba. Eso es chimba y también, pues también es severo, pero bueno, no dije Pero, nada o sea, ahí, pero- mi punto más a eso va como, Chimay también o sea, es severo. como la mayoría de estos episodios del podcast terminan con una Conclusión. consejo ahí Moraleja. todo moralista. Sí. Sí, suele ser así. Sí, es como que, como sí, pueda que nos dejemos llevar por eso a veces, pero como siempre tener presente que eso no, o sea, sí, básicamente lo que dice Serpi. O sea, tener esa clara diferenciación de eso no está bien. O sea, y por más chimba que me lo muestren, y por más que yo juegue GTA San Andreas y ame ir atropellando a todos los peatones por la vía, Qué severo. que yo soy el que lo Qué hago, y chimba, yo sé sí. que lo hago. O sea, y obviamente eso no implica que lo vaya a hacer en la vida real. Sí, no. Sí, como siempre tener activo ese chip de marica. No sé. Claro. Y Yo siento digamos que en lo en que esto, dice, en esto lo- va exactamente... En que es esto una aplica, reflexión muy en esto, segoviana, en esto marica. es que en eso de asociar el juego de Call of Duty con las matanzas en Estados Unidos, a mí me parece que es exactamente la misma vaina que decir ese man la violó por cómo iba vestida. No la violó por cómo iba Sí. vestida porque es un violador. El man fue y mató a un montón de gente porque es un asesino. Porque el man tiene un problema psicológico que nadie quiso atender, que nadie quiso fijarse en él. Sí, de acuerdo. Y si lo hubieran atendido a tiempo con los especialistas que era necesario, no habría pasado.
El problema no está en el juego, el problema está en qué se puede hacer alrededor de las personas. Claro. resto. Sí, no, de acuerdo. Y pues a mí un ejemplo muy cotidiano que todos, al que todos vamos, todos vamos a estar expuestos en algún punto de nuestra vida, es el tráfico. Yo no sé por qué, y eso lo han dicho comediantes, mierdas así, y yo lo he vivido. El tráfico lo vuelve a uno re violento en esta vida. O sea, es que uno, parece, yo voy en la moto, El afán. y alguien se cruza. Este hijo de puta perro mal parido, porque no se va por su puto carril y ponga las direccionales y va a cambiar. ¿Bajo qué necesidad? O sea, no es necesario. O sea, no es para nada necesario. Y no sé, yo, de hecho, justo después de hacerlo ese día, como que me di cuenta y fue como, no. Justo después de bajarme con la cruceta. Esto no está bien, o sea, es como, esto no está bien. O sea, Sí. primero a cualquiera le puede pasar, todos cometemos errores y ese son el tipo de cosas que hacen la diferencia. El hecho de uno es tal vez tener un poquito más de paciencia. Hace poquito le pasó a una pelada en la 19 con 116 que el semáforo estaba en verde y ella no quiso avanzar para no trancar más el tráfico porque en el otro sentido no estaban avanzando y se bajó un man de un carro a patearle el carro. O sea, esa es la gente que gana dinero y esa es la gente que compra cosas y esa es la gente que maneja el dinero del país, por lo menos que lo mueve. Y eso es... No solo eso, es la gente que vota. Es la gente Esa que es la gente- vota, esa es la gente es la gente que tiene hijos y los educa, esa es la gente Sí, que eso escoge era lo los que iba a decir. colegios para Eso es lo los más hijos. denso. Eso es lo más denso, Es sí. como que... Eso es a lo que están expuestos los niños que después van y apuñalan a alguien. Claro, de acuerdo. Entonces sí, no, pues, o sea, sí es bueno uno cuidarse dentro de todo esto, pero a la larga hay que ser conscientes y obviamente, y no se trata simplemente de ser oídos sordos y decir, putas policías mal paridos. Es lo mismo, funciona igual, estás cayendo en el mismo juego si piensas eso, brother. Y Sí. pues ya, pues gracias Mara por un episodio tan Sí. chimba, la verdad, que me Igual, yo sorprendió. creo que sí tendríamos que llegar, o sea, primero hacer una... A mí me gustaría dar una última reflexión. Hágale, todo bien, fresco. Y es que yo siento que es... A mí me gustaría, o sea, yo le doy un poco más de relevancia a lo que hablamos como más al principio. Y es que yo la verdad en algún momento sí me habría gustado, y de hecho en algún momento podríamos como retomar eso de arreglar el país de la sala de nuestra casa. Pero siento que como la idea y el concepto como más importante de este capítulo Eso es de la más- moraleja. Sí, la moraleja que yo siento que es más como más importante de este capítulo es lo de no dejar tanto el cambio a alguien más, sino empezar a ver como desde qué cosas nosotros también podemos Claro. como empezar a ayudar a cambiar esa percepción, porque lo que decía Sergio es muy cierto. El problema, el mayor problema es la gente como grupo como tal y la percepción que tiene las personas de pues de sí mismas. ¿No? ¿No? Sí, Sí, como sí, de- de acuerdo. Se me ocurrió el cero cierre. la percepción que tiene las personas que pertenecen como a la nación respecto a las propias personas que pertenecen a la Sí, nación. sí, sí. Ok. Sí, Cierre. sí, sí, sí. No, mi cierre es que, digamos, una buena prueba de lo que yo pues traté de decir es que pues yo escuché las reflexiones que compartí desde otro lado Ujú. y creo que va un poco acerca de eso, es como tratar de esparcir la idea de que nosotros como participantes de la sociedad somos los únicos que podemos cambiarla y esparcir ese mensaje. Entonces compartan el podcast para esparcir el mensaje. Y ojalá les haya quedado algo y pues nada, si Y están que de haya acuerdo. sido, y que haya sí, sido bacano que lo hayan escuchado. Y sí, si están de acuerdo, si están de tienen alguna acuerdo, opinión, nos si pueden no escribir. están de acuerdo, Nos pueden escribir al Instagram, sí, ahí va a estar. somos Nos pueden todo. comentar en YouTube, los que Ujú. están escuchando en YouTube. O si nos conocen, nos pueden Escribir por WhatsApp o por Instagram. Y nada, pues gracias por Gracias habernos por llegar hasta escuchado acá otra hoy. Cuídense Chaito. mucho. Saludos Hoy sí en la lo casa. redujimos un poquito más del anterior. Sí. Chao. Chao. Chao.